Ave María Purísima, carísimos en Cristo, bienvenidos a esta meditación y contemplación sobre el Evangelio. Nos encontramos en el sábado de la primera semana de Adviento. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. El Evangelio de hoy se encuentra en Mateo 9:35, también 10:1 y también 10:6 y 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Desde el día de hoy y 7 días más, vamos a estar analizando 7 obstáculos que impiden tener un contacto íntimo, cordial con Dios y con su gracia. Ahora que estamos en este Adviento, queremos quitar toda oscuridad de nuestro corazón para que nazca el niño Jesús en nuestros corazones. Por lo tanto, vamos a ir viendo los 7 pecados capitales y cómo poner gracia en nuestros corazones, evitando caer en ellos, y si hemos caído, pedir perdón y levantarnos para vivir con humildad y gracia en nuestras vidas. Vamos a comenzar con la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es el apetito desordenado de búsqueda de excelencia. Se manifiesta de 2 maneras, una soberbia carnal y mundana y otra espiritual. La soberbia carnal y mundana pone su excelencia en los bienes corporales, por ejemplo, los apellidos, la hermosura, los cargos que ostenta en la profesión, en la familia, etc. En cambio, la soberbia espiritual pone su excelencia en el conocimiento, en la ciencia y en las virtudes que uno piensa que ha adquirido. La soberbia se manifiesta de 4 maneras. Primero, atribuirse a sí mismo lo que es de Dios. No se reconoce lo que Dios nos ha dado en la naturaleza o como fruto de nuestro trabajo. La segunda manifestación de la soberbia es cuando, aunque yo reconozca que Dios me da los dones, pero me los atribuyo como si fueran merecidos por mi trabajo y no por pura gracia de Dios. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Dice San Pablo. La tercera manifestación de la soberbia es pensar que tienes más bienes de los que realmente tienes, en las virtudes, en el conocimiento, la formación, los dones naturales, por ejemplo, físicos, deportivos, sociales, etc., o los que has adquirido con el estudio, con el trabajo, con el esfuerzo. Piensas que eres más de lo que realmente eres. Y por último, 4ª manifestación de la soberbia es pensar que la excelencia que tengo, ya sea por dones naturales o por dones adquiridos, merecen el reconocimiento, el aplauso y el plegarse por parte de las otras personas. La soberbia es un grande obstáculo para encontrarse con el Señor. Dios es amor, es pureza, es santidad. En cambio, el soberbio es egoísta, es arrogante y su alma vive en la oscuridad. De la soberbia nacen muchos vicios, especialmente 7, que son los que vamos a ver ahora. Primero, la vanagloria. ¿En qué consiste la vanagloria? Es un apetito desordenado de ser conocido, estimado, alabado por parte de los hombres. Se gloría de lo que tiene y no reconoce que Dios es providente en todo lo que tiene. Se gloría inclusive en lo que no tiene valor en su vida, pero que Él le da mucho valor. Por ejemplo, la salud, la belleza. Quizá no se da cuenta que después de unos años la salud se va, la belleza también pasa. Por bienes temporales quisiéramos ser reconocidos y alabados.
Es un deseo desmedido de agradar a los demás. Es un veneno dulce. Junto con la soberbia también aparece la jactancia, que significa alabarse a sí mismo, diciendo los bienes que no tiene, presumiendo de algo que no posee, exagerando los que tiene en demasía, presentándoselos a los demás sin necesidad. Muchas veces esto hacen las personas para llamar la atención de los demás. Otro aspecto de la soberbia que aparece con la soberbia es la ambición, deseando desordenadamente honras y dignidades, buscando alcanzarlos para buscar la honra humana, el aplauso humano. Lo triste de esto es que sabemos que esos aplausos duran poco tiempo, no resuelven nuestras necesidades y esto puede apartarnos del amor de Dios. Otro vicio que aparece con la soberbia es la presunción, presumiendo de sí mismo, de las grandes cosas que cree que ha conquistado. Y a veces para llamar la atención se quiere lanzar a cosas que son superiores a sus fuerzas y a sus posibilidades. Es temerario en las decisiones por vanidad. No puede faltar este vicio que viene con la soberbia, la hipocresía, fingiendo la virtud y la buena intención que no se tiene para parecer bueno, santo, generoso, solidario con respecto a los demás. Y hace buenas obras para fingir sus intereses oscuros que tiene en el corazón. Pero aún no hemos terminado. Con la soberbia vienen dos vicios más. La obstinación en el propio juicio. Pensar que siempre se tiene la razón y ver a los demás como equivocados, como poca cosa, como poco serios, poco inteligentes, poco formados y por lo tanto creerme superior a los demás. Hay una expresión muy típica, es como si viéramos del hombro para abajo. Vemos a los demás menores que nosotros, más frágiles que nosotros, menos preparados, menos inteligentes que nosotros. Y por lo tanto, el último vicio es despreciar a los demás, sea a los inferiores, sea a los iguales, o sea también a nuestros superiores y formadores. Uno se cree tan importante que se cree el centro de su propia vida, y es un engaño, porque esto es una ceguera tan grande que le va aislando de la comunicación y del interactuar, vivir en unidad, en comunidad con los demás. Muy importante en este momento del Adviento, hacer un examen de conciencia y hacer una buena confesión para ir liberándome de todas esas que van apartando mi corazón del amor de Dios y van deformando mi ser. Busca un sacerdote en la parroquia y pídele confesión, y saldrás una criatura nueva, en amistad y en unidad con Dios uno y trino, con el Inmaculado Corazón de María, insertado en el amor de la Iglesia Católica y también, ahora sí, pensando no en sí mismo, sino en el bien temporal y eterno de mis hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias de la soberbia? El que se ensalce será humillado, dice el Señor. Por lo tanto, seremos privados de la excelencia que tenemos. Aquello que hemos recibido, si no lo sabemos aquilatar como buenos administradores, se nos será retirado. Se nos negará lo que deseamos y también nos dará bajeza y confusión para nuestras vidas. Otro castigo que recibe la soberbia es que Dios en esta vida, junto con la soberbia, vengan los demás vicios y pecados, y Él me va a quitar las gracias porque no sé corresponderlas, que me permitirían poder liberarme y rechazar todas las tentaciones de estos pecados. Y recuerden, no solamente nuestros pecados tienen consecuencias en esta vida, sobre todo la tienen en la eternidad. El infierno es para los soberbios. En cambio, el Señor en esta Navidad nos quiere ofrecer un nuevo camino, una alternativa a la soberbia, que es la humildad. Recuerden que Cristo, siendo Dios, se anonadó, tomando condición humana precisamente para rescatarnos. Y en el nacimiento de la Navidad vemos que el niño Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué puede aportarnos la humildad en nuestra vida para rechazar y vencer la soberbia en nuestros corazones y vivir más semejantes a Dios? El que se humille será ensalzado, será consolado, será purificado en su alma, será abrazado por el amor de Dios. Nos liberará de todas las miserias. Si he caído, me podré levantar.
El humilde va y pide perdón en la confesión. También puede pedir perdón a Dios y a los hermanos que haya ofendido. También se puede perdonar a sí mismo por los errores que haya cometido y volver a empezar una vida nueva con la gracia de Dios, con el amor de Dios, de la mano de María. Dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da su gracia, su amor, su fortaleza a los humildes. Por lo tanto, tenemos un ejemplo en la Escritura. Cuando el rey Acab se humilló delante de Dios, el Señor perdonó, al menos en vida, su pecado. La Virgen María es el grande ejemplo de humildad después de nuestro Señor Jesucristo. Ella, que se considera criatura del Señor, esclava del Señor, y estaba dispuesta a hacer con humildad la voluntad de Dios. Y por esa humildad, por esa fe, por esa obediencia, por ese amor, por esa gracia y santidad del Inmaculado Corazón de María, ella se convierte en Madre de Dios. En María tenemos el grande ejemplo de humildad. El que se humilla será ensalzado. Ella se consideraba pequeña cosa delante del Maestro, delante del Señor, pero sin embargo el Señor la quería como Madre de Dios de la eternidad, pero le dejó libre. Ella tuvo que aceptar con fe, amor y obediencia y humildad la encarnación del Verbo en su seno virginal. Por eso invitados estamos a caminar en la humildad. Decía San Bernardo que no hay cosa más fácil que humillarse, porque el que se quiere vanagloriar es muy difícil, porque siempre va a tener personas que lo contradigan, que le ataquen. En cambio, el humilde, a nadie le interesa el humilde y por lo tanto nadie le querrá quitar su puesto y su lugar de humildad delante de Dios y delante de los hombres. Es el camino para encontrarse con el niño Dios en esta Navidad. Les doy mi bendición y que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santo día. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto.